Muy buenas noches a todas las personas que se conectan hoy al tercer encuentro de escritoras peruanas IBNA 2021. Hoy ingresamos al debate en torno al lenguaje inclusivo. ¿A quiénes debe incluir el lenguaje inclusivo? Desde distintas perspectivas, tres mujeres debaten sobre la inclusión y los cambios que representan las nuevas formas de formular el lenguaje. Para moderar y presentar la mesa, los dejo con Avi Ardiles. Avi es feminista interseccional involucrada en la lucha antirracista, con estudios de periodismo en la Universidad Jaime Bauzat y Mesa. Actualmente es parte del equipo de contenidos de la librería Buen Salvaje. Adelante, Avi. Hola, buenas noches y bienvenidos a todas, todos y todes. Gracias, Carly, por el pase. Sí, hoy ya nos acompañan tres grandes mujeres, que voy a proceder a presentarlas. Primero es Gabriela Ferrucci, quien es bachiller en literatura y magíster con mención en dificultades de aprendizaje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, tiene 20 años de experiencia como docente universitaria y forma parte del equipo de promotoras de derechos de las mujeres y disidencias de la ONG Manuela Ramos. También nos acompaña Andrea Burga, quien es periodista, artista y activista con discapacidad visual. Además es feminista y vegana. Y Claudia Cazuco, que obtuvo la maestría en lingüista por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Además está interesada en estudios interdisciplinarios con discursos mediáticos, articulación sobre la memoria y estudios de género. Bienvenida. Hoy día vamos a hablar alrededor del lenguaje inclusivo y mi primera pregunta es, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Bueno, puedo empezar yo. Buenas noches a todas, todes y todos. Bueno, yo estoy aquí esta vez como activista feminista, y por lo tanto esa es la perspectiva desde la cual yo estudio, me acerco, me intereso por el lenguaje inclusivo, y además soy profesora universitaria de redacción académica, lo cual me trae algunas complicaciones al momento de cruzar el tema de una redacción formal académica y el lenguaje inclusivo, ¿no? Que me ha también creado bastantes debates. El lenguaje inclusivo, ¿sí? Desde mi punto de vista, no implica un cambio lingüístico, sino que más bien es un fenómeno político, retórico, una de las tantas formas que tienen los feminismos y la lucha LGTBIQ+, para poder visibilizar, ¿sí?, a las mujeres y disidencias, en este caso a las personas de género no binario. Por lo tanto, para mí la discusión lingüística de estos cambios puede quedar para, digamos, en otro nivel, y más bien la discusión es por qué prohibir, ¿sí? ¿Por qué rechazar una forma más en la que hacemos evidencia de las desigualdades y de la invisibilización histórica de las mujeres y de las personas de género no binario? No sé si pueda complementar, ¿sí? La mencionada por Gabriela, ¿sí? ¿Continúo? ¿Sí? Bien, buenas noches, Avi, Gabriela, Andrea y Katy. Buenas noches a todos, todas y todes. Antes de comenzar con mi participación, quiero agradecer al comité organizador del tercer encuentro de escritoras peruanas por la invitación. Muchas gracias. Felicito también la realización continua de este evento, pues estoy segura de que es posible llevarlo a cabo año tras año gracias a la esmerada articulación de esfuerzos. Ahora, sobre el debate que congrega esta mesa, la mirada que lanzo sobre el lenguaje inclusivo es una mirada sociolingüística. En tanto sociolingüista, reconozco que el lenguaje es una práctica social. ¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje no solo sirve para comunicar, y mucho menos no solo sirve para reflejar el mundo tal como es. El lenguaje como una práctica social constituye un modo de acción por medio del cual se construye, mantiene y transforma el mundo. El lenguaje como una práctica social crea relaciones sociales y,
aunque suene muy contraintuitivo o jalado de los pelos, por medio del lenguaje en uso, también es posible crear identidades, visibilizar o borrar simbólicamente comunidades enteras. Las palabras, por tanto, importan. Lo que decimos, cómo lo decimos y lo que no decimos tiene efectos en el mundo. Lo significa. Como sociolingüista también puedo manifestar que el lenguaje, en tanto práctica social, puede estar atravesado por relaciones de poder. Por tanto, puede naturalizar formas de dominación social. De ahí la importancia del lenguaje inclusivo, de debatir sobre el uso de una arroba, de una X, de E, en lugar del masculino genérico, tan defendido por instituciones como la Real Academia Española. No sé si continúo, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿Puedo claro que continuar? sí. Sí, ok, Sí. perdón. Ok, al respecto, la RAE, en el libro de Estilo de la Lengua Española, publicado en el 2018, manifestó, cito, que el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. También manifestó, cito, que el carácter no marcado del masculino hace innecesario el desdoblamiento, por ejemplo, alumnos y alumnas, en la mayor parte de los casos. Y también indicó, cito, que no se considera válido el uso de la arroba, de la E o de la X para hacer referencia a los dos sexos. Bajo estos argumentos, el término escritores abarcaría en él a los escritores y a las escritoras. Investigadores, a los investigadores y a las investigadoras. Alumnos, a los alumnos y a las alumnas. Ellas están incluidas en el masculino genérico no marcado o se encuentran borradas o difuminadas en él. Ahí me quedo, me quedo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Andrea, se te escucha muy bien. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Yo quería aportar que efectivamente, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con que el lenguaje es una práctica social y que puede visibilizar y construir identidades, ¿no? Creo que, bueno, yo soy una persona con discapacidad visual, les cuento, y yo vengo a hablarles como activista. Y como activista, pues digamos que puedo definir el lenguaje inclusivo como una práctica o un lenguaje que busca visibilizar a diferentes comunidades. Y no solamente cuando hablamos del género, sino también cuando hablamos de las connotaciones negativas que se le dan a ciertas comunidades, ¿no? Por ejemplo, cuando a las personas con discapacidad durante muchos años se les ha dicho inválidos o inválidas. Esto es una forma súper negativa de vernos, ¿no? Es como si no tuviésemos valor. Entonces, en ese sentido, lo que hemos, digamos que visibilizado como comunidad es que justamente estas prácticas de utilizar el lenguaje para digamos que quitarnos el valor ha significado muchísimo en nuestras vidas. Y lo mismo con los temas de género. Entonces, no sé quién desea Perdón. intervenir. Bueno, Sí, un poco para complementar lo que dice Andrea, efectivamente creo que muchas personas que rechazan el uso del lenguaje inclusivo es porque realmente no conocen, ¿sí? Qué es el lenguaje inclusivo y se quedan como pegadas al tema del masculino genérico, ¿no? Que si le cambias la E, punto. Y para las personas, para muchas personas es el lenguaje inclusivo. ¿Por qué cambiar la E, no? Sin embargo, como dice Andrea, el uso del lenguaje puede realmente invisibilizar o violentar a diferentes, digamos, poblaciones vulnerables, ¿no? No solamente a las personas con discapacidad, a las mujeres, a las personas de género no binario, sino también, por ejemplo, a la población afrodescendiente, ¿no? Cuando utilizamos
la palabra negro, ¿sí? el adjetivo negro, para asociarlo con una idea negativa, con la muerte, con lo que está mal, con lo que no es legal, ¿no? Como por ejemplo el mercado negro. Entonces, tenemos que ir pensando más allá en el lenguaje inclusivo, como simplemente cambiamos la E en todas las palabras que terminan en O. Y realmente no funciona así, no es así, ¿no? Vuelvo a repetir, para mí la discusión lingüística me parece sumamente interesante. Sin embargo, creo que el lenguaje inclusivo, al ser una forma de utilizar el lenguaje para reclamar igualdad y visibilización, entonces creo que va más allá de una discusión lingüística, o si la RAE lo permite o no lo permite, ¿no? Y por último, porque siempre se menciona a la RAE, por último, digamos, creo que una institución patriarcal y colonial como la RAE debería recoger los usos del lenguaje y no prohibirlos, ¿no? Finalmente es un grupo de hombres blancos heterosexuales que van a decir cómo debemos de hablar o no, o usar el lenguaje, ¿no? Eso. Sí, tomando lo que mencionas sobre la RAE, se podría decir que el conflicto que existe sobre ampliar los términos que por tanto tiempo se van luchando por todos lados en redes sociales, a través de libros, a través de ponencias como esta, es, como tú lo mencionas, algo patriarcal, algo antiguo y también conservador, entonces también es un conflicto político. Totalmente, ¿no? Lo que estamos haciendo en este momento es política, ¿no? Utilizar el lenguaje inclusivo es un acto político, representa una ideología, y por lo tanto creo que no se debe prohibir, pero tampoco se debe imponer, ¿no? Las ideologías ni se imponen ni se prohíben, ¿no? Sino, ¿dónde estarían? Bueno, ya hemos estado. Por lo tanto, creo que está mal encaminado el debate del lenguaje inclusivo, ¿no? Como activista, ¿sí? Y con mucha, valga la redundancia, actividad en redes sociales, nunca me habían insultado más por redes que cuando publico algún post, ¿no? Sobre el lenguaje inclusivo, ¿no? El enojo es grandísimo, ¿no? Y realmente hay respuestas con bastante odio. Y yo creo que justamente es porque está haciendo efecto, porque está interpelando, ¿no? No sé si pueda, perdón. Sí, Andrea, perdón. O sea, algo que me parece interesante también dejar en claro es que, claro, o sea, hay mucha gente que dice que el lenguaje inclusivo es tal y tal cosa, ¿no? Sobre todo cuando hablamos en términos de discapacidad. Yo les mencionaba que la comunidad de personas con discapacidad conoce muy bien la lucha del lenguaje porque, digamos que venimos hablando de que se modifique el lenguaje para referirse a nosotros, nosotras y nosotres desde hace muchísimos años. Pero hay gente que, claro, cuando tú dices lenguaje inclusivo, te dicen, no, lenguaje inclusivo es braille, lenguaje inclusivo es la lengua de señas. Y creo que ahí hay una equivocación, ¿no? En relación a lo que la gente muchas veces entiende por inclusivo, ¿no? Por ejemplo, el braille no es necesariamente, o sea, no es un lenguaje. El braille es un sistema de lectoescritura y la lengua de señas, pues tampoco es un lenguaje, es una lengua, es un idioma. Entonces, hay que dejar muy claro eso, ¿no? Porque creo que hay mucha equivocación con relación a las personas, porque a veces creo que no entienden bien a qué nos referimos con lenguaje inclusivo y con qué lo están asociando también, ¿no? Porque a veces se dice, no, pero es que lo inclusivo es pensar en personas con discapacidad y nada más, ¿no? Como si lo inclusivo solamente fuera hablar de mi comunidad y no en general o sea, cuando hablamos de inclusivo estamos hablando en general de comunidades históricamente excluidas, ¿no? Entonces, por eso queremos
incluirlas, aunque bueno, la palabra inclusión me suena un poco rara ahora, pero digamos que por ser comunidades históricamente excluidas, pues lo que queremos es incluirlas y en ese sentido abarcan comunidades como personas con discapacidad, como personas no binarias, como personas racializadas, etcétera. No sé si pueda seguir el argumento, ¿sí? Sí, Ok, ok. O sea, sigo preguntando, es bueno seguir preguntando, ¿no? ¿Por qué el masculino genérico es la opción no marcada? ¿Por qué es la opción obvia o evidente, entre comillas? ¿Por qué es tan defendido de manera tan recalcitrante? ¿Qué es lo que se está defendiendo, protegiendo por medio de argumentos gramaticales? Y finalmente, ¿por qué el lenguaje inclusivo genera tanta tensión, polémica e incluso reacciones recalcitrantes en redes sociales e interacciones cotidianas? Es importante preguntar por los porqués, ¿no? Si la gramática de una lengua es vista como un sistema regido por reglas gramaticales autónomas y supuestamente creadas por el azar, bajo la lógica de así son las cosas, pues, ¿qué tanto podría ser una arroba, una E, una X, en lugar del masculino genérico? Aunque no lo parezca a simple vista, mucho. Por medio del uso del lenguaje inclusivo se está librando una batalla a nivel simbólico que busca quitar capas de invisibilidad y de irrespetabilidad que cubren, entre comillas, naturalmente a comunidades enteras. Las escritoras existen, las investigadoras existen, las alumnas existen, todas y todes existen e importamos, importan, ¿no? a partir de esto yo quisiera llegar a... el año pasado creo que se comenzó a desatar mucha controversia en redes sociales sobre una artista que había comenzado a dirigirse con el lenguaje inclusivo en sus redes sociales y muchas personas comenzaron a atacarlas, no tan solo personas, sino medios de comunicación tradicionales también. Entonces, eso era era un ataque, violencia hacia la mujer y sobre todo hacia ella porque usaban su imagen para sobreexplotar las noticias. ¿Por qué hay tanto rechazo sobre el lenguaje inclusivo en redes sociales? Y yo podría complementar con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos ese gusto por discutir sobre los derechos de los demás, ¿no? Estamos hablando de un tema de derechos, ¿sí? Si una persona no es nombrada, no existe. Y si no existe, no es sujeto a derechos. Entonces, esto no es un capricho de las feministas, no es, digamos, ay, la moda, o simplemente ponerle, como decía, la E o la A todo lo que encontremos, verbos, sustantivos, adjetivos, etcétera, ¿no? Tiene una manera de utilizarse, y no solamente, como ya hemos visto en esta primera parte, se restringe al tema de género, ¿no? Entonces, nuevamente hago esa pregunta. ¿Por qué tienes que estar en contra de un derecho? Eso es lo que yo no puedo entender. Se debate si las personas no heterosexuales o las parejas del mismo sexo se pueden casar o no. ¿Por qué se discute un derecho? ¿Por qué se discute un derecho de existir y ser nombrados y visibilizados? ¿No? Eso por un lado. Ahora, para mí, ¿sí? El rechazo, digamos, tan grande es porque se mueren de miedo de perder sus privilegios de hombres heterosexuales, ¿no? Yo creo digamos, en realidad lo que está pasando es que se está moviendo el piso del sistema patriarcal, ¿no? Y cuando le están jalando la alfombra, ¿qué hace? Reacciones. Y su reacción también es política, ¿sí? Lo que pasó con esta actriz, ¿sí? Que no es que utilice, digamos, el lenguaje inclusivo en el sentido de neutralizar el masculino genérico o hacer un desdoblamiento, ¿no? Como las y los estudiantes, sino lo que hace es colocar en femenino algunos sustantivos, pero eso es una especie de reivindicación. También creo que es un lenguaje inclusivo en el sentido que nos estamos adueñando
o reconquistando elementos que son nuestros, como nuestra cuerpa. ¿Por qué no podemos decir nuestra cuerpa? ¿Qué te molesta? Esa molestia creo que habla más de la persona que se molesta que de la persona que incluye como un acto político, como parte de su ideología, una A para cuerpa, porque es mi cuerpa, ¿no? Entonces, yo creo que está por debajo digamos, este temor de que las personas que estaban invisibilizadas y por tanto calladas, hemos despertado, ¿sí? Y no hemos despertado solamente porque queremos estar presentes en el lenguaje y que nos nombren, sino que el que nos nombren va a hacer que existamos, y si existimos, entonces somos sujetos de derecho. Ahí yo creo que el que tiembla es el patriarcado representado básicamente en los hombres, pero no necesariamente, es un sistema, no es una persona. No sé si puedo complementar, ¿sí? Sí, adelante. Ok. O sea, sigo preguntando, ¿no? ¿Por qué el masculino genérico es tan defendido? ¿Qué es lo que se está defendiendo, protegiendo? Como bien diría la sociolingüista inglesa Deborah Cameron, los debates sobre el uso del lenguaje no son solo sobre el uso del lenguaje, sino que constituyen la punta del iceberg que esconde debajo de él intereses de diversa índole, que no son abarcados de manera directa. ¿Qué intereses atraviesan la disputa en torno al lenguaje inclusivo? ¿Qué status quo o normalidad, entre comillas, se está cuidando? ¿Con qué otras disputas se articula? Décadas de lucha feminista han develado una estructura social inequitativa, configurada con hondas brechas y fronteras que encumbra a unos bajo la pátina de lo normal o lo neutral en detrimento de otras, de otros y de otros, por cierto. La disputa por el lenguaje inclusivo refleja y reactualiza batallas que van más allá de lo lingüístico y que se encuentran y vinculan con lo político, lo económico y lo social. No sé, Andrea, si te gustaría agregar algo. Es que es me pregunto, ¿saben? O sea, ¿por qué cuando es exactamente lo que decía, ay, no me acuerdo, una de las chicas, o sea, ¿por qué cuando tú hablas de lenguaje inclusivo en redes, o sea, a mí también me pasa, la gente, o sea, más te violenta cuando usas el lenguaje inclusivo? Entonces yo también he llegado a la conclusión que es porque hay mucho miedo de perder privilegios, ¿no? Y, o sea, y me parece además muy fuerte, o sea, hay mucho desconocimiento, porque claro, obviamente a mí no me lo dicen, pero yo sí leo un montón que te dicen, no, pero inclusión es personas con discapacidad, no, tú no estás siendo inclusivo. Entonces, creo que por un lado hay desconocimiento sobre lo que se entiende por inclusivo, o sea, como para ver esta mirada más de, no sé, de entender, o sea, no creo que todas las personas, digamos, tengan como esta idea de que voy a perder privilegios, sino que probablemente lo hagan desde el desconocimiento, o sea, realmente creen que la inclusión es solamente algo, entonces por eso o sea, por eso les parece mal, ¿no? Porque piensan que inclusión es solamente de personas con discapacidad y deberíamos pensar en eso y nada más. Pero también creo que hay mucha gente que lo hace por no perder privilegios y que más bien utiliza a las personas con discapacidad, ¿no? Yo siempre digo que el lenguaje inclusivo es como el botón que trae a las personas con discapacidad, es como que alguien usa todo, es, uy, personas con discapacidad, nunca se acuerdan de las personas con discapacidad, pero es como que les apretaras un botón, ¿no? Entonces, para mí es una discusión complicada, pero sí, creo que hay como muchas de estas cosas, ¿no? Mucho miedo de perder privilegios, desconocimiento, entonces creo que esas dos respuestas serían las que yo daría. La lucha contra estos privilegios patriarcales y machistas también tiene un estrago colonial que hasta ahora nos siguen encantando como sociedad vivir pegados a lo antiguo, a lo colonial, a lo religioso, y
e ignorar el Estado supuestamente laico que tenemos, ¿no? Perdón, se apagó mi cámara. Entonces, a mí me gustaría saber si esta lucha por el lenguaje inclusivo también es para desconstruir de a pocos a la sociedad, no para imponer, sino para dar cuenta que necesitamos visibilizarnos como mujeres y a la comunidad LGBTQ+. Sí, de hecho, como dije al inicio, efectivamente, ¿no? Es una forma de interpelar, ¿no? De cuestionar y cuestionarse. Va más allá del lenguaje, ¿no? Como decía Claudia, es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, no entiendo cómo algunas personas se quedan como mirando si es que has puesto la E o no la E, y no se ponen a pensar por qué estamos utilizando ese lenguaje, ¿no? O esa forma de lenguaje. Y efectivamente, como dice Andrea, hay, hay mucha instrumentalización de las luchas, ¿no? Efectivamente, cuando alguna persona feminista, en este caso activista, utiliza el lenguaje inclusivo, efectivamente lo primero que te dicen es, eso no es inclusivo, lo inclusivo es que sepas el lenguaje de señas, braille, etcétera, etcétera. Y eso es una instrumentalización de una lucha. Lo mismo pasa con la lucha feminista, ¿no? O sea, siempre es, ¿y dónde están las feministas? ¿No? No sé, pues, hubo apagón en tal lugar, ¿dónde están las feministas? Es siempre dónde están las feministas. Bueno, siempre estamos, nada más que justamente nos invisibilizan, ¿no? Es una manera de lucha, es una forma de poder decirle a las otras personas, acá las cosas no están bien, hay mucha violencia, ¿sí? Es una sociedad violenta contra las minorías, las poblaciones vulnerables, y el lenguaje se utiliza para evidenciar, ¿no? esa violencia. Entonces, yo en ese sentido no veo cuál es el problema todavía en que una persona utilice el lenguaje inclusivo. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con el tema de la legalización del aborto, por ejemplo, ¿no? Estos días estamos discutiendo mucho en redes esto por el 28 de septiembre, que es el Día Internacional por la Legalización del Aborto, y esto de no, estoy en contra de la legalización del aborto, yo no aborto, entonces nadie aborta, ¿no? Es un poco como también el lenguaje inclusivo. Mira, es mi manera de luchar, es mi herramienta, mi forma de decirle al mundo, ¿sí? ¿Qué pienso yo en relación con la inclusión? ¿Mm? Si tú no quieres utilizarlo, está bien, nadie te va a obligar, pero no tienes por qué, ¿sí? O prohibirlo, o hacer mofa, o burlarte del lenguaje inclusivo. Y creo que se utiliza muchísimo, y este es el caso pues de la actriz del que estábamos hablando, se utiliza mucho para expresar la misoginia, ¿no? O sea, realmente, más allá que haya dicho cuerpa o munda, ¿sí? El odio es hacia ella, que es mujer. Complementando, sí, no sé si puedo continuar, sí. Estoy pensando en el caso de la actriz, ¿no? O sea, lo que le hicieron es una manera de escarnio, es escarnio público. Y estoy pensando en la colonia, ¿qué les hacían a las mujeres durante la colonia? ¿Cómo las exhibían? Quizás no de la misma manera, no le hicieron lo mismo, ¿no? Pero es como, es un escarnio público de todas formas, ¿no? Hay cosas de la colonia que se reactualizan de otras formas, ¿no? En nuestra cotidianidad. Sigo mencionando, ¿no? O sea, sigo complementando, ¿no? Y me alineo a lo mencionado por Gabriela. El uso del lenguaje inclusivo no es una cuestión de imposición, sino de elección. Nadie está obligado a utilizarlo, ni debería estarlo. Eso sí, lanzo una invitación a usarlo. Pensemos en nuestras alumnas, alumnes, compañeras y compañeros. Quizá para muchos el uso del lenguaje inclusivo sea ridículo o hasta frívolo. Lo sería si no se encontrase articulado con otras conquistas,
con otras luchas. La realización de este evento tan simbólico, y que estemos congregadas en esta mesa, ¿no?, da cuenta de las cosas, de que las cosas poco a poco están cambiando. Que esos cambios también perforen nuestra cotidianidad, nuestra vida laboral y desmantelen las brechas inmersas en ella. Andrea, tú estabas mencionando, y quizá que se romantiza mucho la imagen de las personas con discapacidad cuando se menciona la lucha del lenguaje inclusivo, cuando tú lo mencionas en tus redes sociales, que te generan mucha controversia. ¿Cuáles son los retos para las personas con discapacidad sobre el lenguaje inclusivo? Y para ser incluidas también en la sociedad que, como les he dicho varias veces, no está preparada para recibirlos. ¿Cuál es la pregunta? Mi internet está pésimo. De hecho, se me cortaban las ponencias de las chicas hace un ratito. Ok, te la repito. A raíz de lo que mencionaba sobre la romantización de la imagen de ustedes, cuando tú mencionas el lenguaje inclusivo y ellos dicen que solamente existe el braille, el lenguaje de señas, ¿cuáles son los retos que ustedes enfrentan como personas con discapacidad y cuáles son los retos también para ser incluidos dentro de la sociedad? Que varias veces, ya hace poco te he escuchado en un podcast hablar sobre eso, que la sociedad no está preparada para recibirlos a ustedes de muchas formas. Sí, pues yo creo que, o sea, uno de los retos que tengo como activista es justamente visibilizar que, o sea, la inclusión abarca diferentes luchas y que una lucha no excluye a otra, ¿no? O sea, yo puedo reivindicar que no se usen términos como inválido para referirse a las personas con discapacidad y también puedo reivindicar la lucha de las personas no binarias porque se les reconozca, o sea, porque es importante que se les nombre, ¿no? O sea, eh, en realidad, o sea, que a una persona no se le nombre nunca, o sea, que no se reconozca su identidad, a mí me parece algo súper fuerte, o sea, es como si no existiera, es como si la estuviésemos eliminando. Entonces, a mí me parece un tema súper fuerte. Y por eso, y además hay personas no binarias que también son personas con discapacidad. Hay muchas personas con autismo que son no binarias, por ejemplo. Y es quizá algo que mucha gente no sabe, ¿no? O sea, piensan que las comunidades están como excluidas, ¿no? Por un lado están las personas con discapacidad, por otro la comunidad LGTBIQ, por otro las personas racializadas, y no, pues, o sea, uno puede ser una mujer, o bueno, una puede ser una persona no binaria, puede ser una persona en silla de ruedas, puede ser una persona racializada, entonces ahí la interseccionalidad también es importante. Y en ese sentido, es un reto que yo siento que tengo como activista, ¿no? Que la interseccionalidad tiene que estar presente en el lenguaje también, y en que se entienda que el lenguaje inclusivo es un tema súper amplio. Y claro, yo me acuerdo también que mucha gente, antes de hablar de esto del braille, también un comentario con el que yo siempre me encontraba era, no, es que la X no es inclusiva para las personas, para las personas ciegas que usan sintetizadores de voz, ¿no? Para leer la computadora. Entonces yo digo, bueno, sí, o sea, ok, de repente la X no siempre es inclusiva, pero la E sí, por ejemplo. La E, o sea, es una vocal, entonces sí es inclusiva para los sintetizadores de voz. Y en ese sentido creo que, o sea, hay mucho desconocimiento, ¿no? De parte de las personas y creo que ese también es otro reto, ¿no? Empezar a informar a las personas sobre, miren, la E es inclusiva hasta para los sintetizadores de voz. Así que ya, pues más no le puedes pedir a la E. A mí me encanta la E porque es súper inclusiva hasta para los lectores de pantalla. Entonces, eso es uno de los grandes retos, ¿no? Además de otros retos que tenemos como personas con discapacidad. Yo siempre digo que el lenguaje es importante, o sea, vuelvo al término que utilizaban para referirse a nosotros, ¿no? Inválido es un término terrible. En lugar de ese, nosotras y nosotres reivindicamos que se nos diga persona con discapacidad, que se nos diga primero persona, porque muchas veces a las personas con discapacidad se nos reduce la discapacidad, entonces se nos dice el discapacitado, la discapacitada, ¿no? Como si no pudiésemos tener otras identidades, ¿no? Entonces,
nosotros somos personas con discapacidad y además podemos tener otras identidades, como que podemos, como decía, ¿no? Podemos ser una persona gay, una persona lesbiana, una persona no binaria. Entonces, en ese sentido, por eso siempre anteponer el sustantivo persona con discapacidad. Y además porque la discapacidad está en la sociedad, no en el entorno. O sea, las barreras que tenemos que enfrentar están en el entorno y por eso decimos que tenemos una discapacidad, porque la discapacidad o la falta de adaptarse a nuestra diversidad está en la comunidad, en la sociedad. Gracias, Andrea. Y otro punto que me gustaría tomar es que tanto el feminismo está ayudando a esta lucha de visibilización. Bueno, ¿y dónde están las feministas? Eh, bueno, en realidad creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar de los feminismos, ¿no? Porque no hay uno solo, no necesariamente tenemos los mismos principios, digamos, ¿no? Rectores, qué sé yo, hay discrepancias, ¿no? Ahora, el feminismo, que es un feminismo decolonial, antirracista, con enfoque interseccional, ¿sí? Definitivamente es una de sus líneas de lucha, el lenguaje inclusivo. Como digo, es una manera más de poder poner en manifiesto lo que pasa realmente en la sociedad, ¿no? Así que efectivamente nosotras y nosotros mismos también tenemos que un poco, al menos yo, por ejemplo, no es que me salga naturalmente el lenguaje inclusivo, ¿no? Tantos años utilizando de una manera el lenguaje, naturalizando digamos, este masculino genérico que aparentemente nos incluía, etcétera, es difícil integrar la E, ¿no? Sin embargo, creo que la E es fabulosa. Yo también creo, igual que Andrea, que la E es fabulosa. Y ahí quiero aprovechar para entrar a otro de los retos del lenguaje inclusivo. Bueno, las feministas definitivamente es una de sus líneas de lucha y es uno de los instrumentos de lucha, ¿no? No de todas las feministas, pero al menos las feministas que integran en el movimiento a las personas trans, ¿no? Ahora, otra cuestión es qué hacemos con el lenguaje inclusivo y la academia, ¿no? Estamos en un encuentro de escritoras. Las escritoras incluimos el lenguaje inclusivo, valga la redundancia, las editoriales lo permiten, te dicen, ¿sabes qué? Mejor no, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hacemos como profesoras, ¿sí? Universitarias, por ejemplo, ¿no? Les decimos que pueden utilizar el lenguaje inclusivo, no. Tenemos básicamente la academia en contra, porque la academia sigue siendo colonial, patriarcal, etcétera, etcétera, ¿no? Es igual que la RAE. Entonces las mujeres y las disidencias tenemos que ir un poco como empujando para poder entrar, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? Eres profesora universitaria, profesora de redacción académica. ¿Qué les dices? ¿Se usa? ¿No se usa? ¿Pésimo si lo usas? ¿No está bien? Yo creo que no, yo creo que debería ser permitido. Es a través de la escritura, ¿sí? Nosotros también, por muy académico que sea, establecemos nuestra visión del mundo, ¿no? Está impregnada de ideología. Entonces, esa es parte de la ideología. Y además no es difícil de utilizarlo, no es confuso, al contrario, te ahorras un montón de por ejemplo, desdoblamientos, ¿no? Yo también trabajo como correctora de estilo, he hecho trabajos para el Ministerio de Educación y tienen hay un manual para las instituciones del Estado sobre el lenguaje inclusivo, pero claro, es un manual que apunta es binario, es decir, solamente
apunta a la inclusión de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, ahí tengo un problema porque me dicen, utiliza lenguaje inclusivo, ya, pero tengo que estar las profesoras y los profesores, ¿no? Invisibilizando a las personas de género no binario y haciendo que sea todo más difícil cuando podría escribir les profesores. ¿Alguien no entendería? No, es bastante, no es tan complicado, pero ¿qué vamos a hacer? La academia nos va a dejar comunicaciones escritas formales, ¿sí? ¿Nos lo van a permitir? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no nos dejan? ¿Cuál es el problema? ¿No nos van a entender? No, mentira. Es bien fácil de entender. Al contrario, ¿no? Entonces pensemos también un poco eso. Yo nuevamente repito, el rechazo al lenguaje inclusivo habla más de quien lo rechaza de que el lenguaje mismo o quien lo utiliza, ¿no? Y creo que no tan solo es el rechazo de la academia, sino de estos grupos conservadores que de tanto en tanto salen a manifestarse en contra. Ahora se viene el 28 de septiembre, como bien lo mencionabas, entonces siempre se hacen los plantones, las marchas a favor de la legalización del aborto, porque es un derecho fundamental que aún las mujeres no podemos acceder acá en el Perú, y es lamentable porque la cifra de abortos clandestinos va incrementando año tras año, pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tocar acá. Pero iba a esto, ¿no? A los grupos conservadores que siempre están atacando, y no tan solo sería irnos en contra de la academia o que la academia se vaya contra nosotras y nosotres, sino también estos grupos religiosos que lamentablemente siguen, como dije en algún momento, atrapados en prácticas coloniales y sumamente machistas. No sé si tendrías algo que agregar, Claudia, con respecto a esto. A ver, sí. Algo que menciona José del Valle, que es profesor de la Universidad de CUNY, ¿no? Afortunadamente, no somos prisioneros de la tradición. O sea, afortunadamente para nosotras y para nosotros, ¿no? Y bueno, también cito a una lingüista feminista, Robin Lakoff, que en el 1975 mencionó lo siguiente, que es algo muy lúcido, ¿ya? El lenguaje nos usa tanto como nosotros usamos el lenguaje. Esta tensión, cristalizada por Lakoff, entre la tradición y la agencia de les hablantes, posibilita el cambio lingüístico y social, aunque no sin pugnas de por medio y aunque no sin contrachoques conservadores. De ahí que haya tanta controversia en torno al lenguaje inclusivo. Expone e intenta derruir la hegemonía del masculino genérico y los que se encuentran cómodamente incluidos en él. Hay mucho en juego, no parece, pero hay mucho en juego. Andrea, ¿algo que desees agregar? ¿Cuál era la pregunta? Me perdí por mi internet. Sí, estamos hablando de cómo el machismo, el colonialismo y finalmente la academia, bueno, la RAE está en contra de estos términos, y cómo podríamos nosotros ir construyendo de a pocos desde la educación, como mencionaba Gabriela, hasta en nuestro cotidiano, el uso del lenguaje inclusivo, cómo podríamos ir insertándolo. Sí, o sea, yo creo que evidentemente con grupos conservadores, o sea, que tienen sus posturas como muy arraigadas, va a ser bien difícil como luchar o pugnar, ¿no? O sea, yo creo que la idea es trabajar en términos de educación, ¿no? Educación con enfoque de género que también se cuestione estas cosas, porque, o sea, evidentemente, como decía Gabriela, si no me equivoco, pues o sea, hemos crecido con esta idea del masculino genérico, que se nos hace complicado hasta a nosotras y nosotres hablar desde un lenguaje inclusivo. No sé, es difícil, es algo con lo que hemos crecido, pero si empezamos a cuestionar estas cosas desde la educación, o sea, desde los más peques, yo creo que sí se pueden hacer cambios, ¿no? Porque finalmente
la RAE pues incorpora las palabras cuando ya tienen mucho uso, ¿no? Como ha pasado con las jergas, que finalmente termina incorporando jergas de diferentes países latinoamericanos, por ejemplo, porque ya se usan de manera sistemática, ¿no? Entonces, en ese sentido, el uso antecede a la norma, ¿no? Es esta frase que es muy común en los lingüistas, pues a mí me parece súper importante. Por ejemplo, un ejemplo claro en mi... Ay, perdón. Es ya, mi video me parece que se pausó. Un ejemplo claro en mi comunidad es que el término discapacidad antes en la RAE era definido como una limitación, como un impedimento, ¿no? Y ahora, hace unos meses nada más lo han cambiado a una perspectiva mucho más, o sea, que habla de que la discapacidad es diversidad, ¿no? O sea, tiene una perspectiva mucho más acorde con lo que decimos como comunidad de personas con discapacidad, pero eso ha cambiado después de muchísimos años, porque la comunidad de personas con discapacidad ya teníamos un concepto diferente al de la RAE recién lo ha incorporado. Entonces yo sí creo que podemos empezar desde la educación, irnos cuestionando, espacios como estos, yo creo que en realidad son súper valiosos para irnos cuestionando e ir visibilizando estos cuestionamientos para otras personas, ¿no? Bueno, y más allá el enfoque social, ¿cómo podríamos nosotras y nosotres ir desconstruyendo a nuestros más cercanos sobre el lenguaje inclusivo? Porque como siempre está el chip machista, siempre va a haber un freno cuando nosotros lo mencionemos. Además de la educación, ¿qué otras prácticas serían buenas para ir impartiéndolo? Bueno, yo creo que, claro, la educación con enfoque de género, que también está relacionado con la ESI, etcétera, etcétera, eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Y luego empezar a trabajar en nuestros propios espacios, ¿no? Y desde nuestros propios espacios. En la familia, o sea, pero primero hay que creérsela, pues. Si no, no vamos a enseñarle nada a nadie, o sea, hay que convencernos de que el lenguaje inclusivo es una de las tantas maneras de poder tener una sociedad igualitaria, inclusiva, etcétera, etcétera, ¿no? No violenta para las minorías, en fin, que tampoco son tan minorías, ¿no? Los propios espacios, tu grupo de WhatsApp, tu familia, si eres profesor, profesore, profesora, ¿sí? Quizás darle la libertad a tus estudiantes para utilizarlo, por ahí poder enseñar cómo se utiliza correctamente, porque la verdad es que, por ejemplo, en los verbos no hay variación, ¿no? O no debería haber variación en relación con el género, por ejemplo, ¿no? Que sí lo hacen en son de burla, ¿no? Pero eso no es lenguaje inclusivo. Y creo que eso lo podemos hacer con todas las luchas, ¿no? Empezar un poco a cuestionarnos y a cuestionar al que está a nuestro costado y que lanza ¿no? una barbaridad además, ¿no? Recordemos nuevamente que el lenguaje inclusivo no es solamente el tema del masculino genérico, ¿no? Escribir en una invitación Juan Pérez y señora, eso es tremendamente sexista, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo eso hay que ir cambiándolo en nuestros propios espacios, pero lo primero que tenemos que hacer es estar convencidas, convencidos, convencides de que efectivamente es valioso el lenguaje, el uso del lenguaje inclusivo. Sí, para complementar, ¿no? O sea, lo mencionado por Gabriela, o sea, es importante autocultivarse, trabajar primero en uno mismo, aprender cosas y desaprender ciertas cosas también que hemos cargado desde niños, ¿no? O sea, este chip del masculino genérico, o sea, no sale de la nada, es producto de un proceso de educación desde que estábamos chiques. Es importante también nombrar a las personas como desean ser nombradas. Eso es crucial.
Y eso ahí también comienza también por uno mismo, autoeducarse, autocultivarse y nombrar a las personas como desean ser nombradas. Sigamos conquistando espacios para que otras y para que otros, pensando en el evento en el cual nos encontramos, ¿no?, puedan escribir y hablar con libertad y sin temor. O sea, utilicemos los espacios que nos ha costado ganar para hacer espacio para otras y para otros. Bueno, y sí, como se dice también en los espacios antirracistas, no basta con estar en contra del racismo, sino ser antirracista, y lo mismo es con el lenguaje inclusivo y lo mismo con el feminismo. Si vemos un ataque o un comentario entre un grupo de amigos, pues hagámosle el frente y sigamos compartiendo estos procesos de desconstrucción para muchos, y nosotras es un punto de lucha. Bueno, ya vamos cerrando. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. No se olviden que ahora continúa el encuentro de escritoras, sigue Cintia Miranda, que es una cantautora joven muy, muy buena, así que los invito a quedarse. Muchas gracias a todas y buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Las mujeres existimos, las personas de género no binario existimos, las escritoras y les escritores existimos, ¿sí? No somos más musas, somos productoras y somos creadoras, y este 28S por un aborto legal, gratuito y seguro para todos y todes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. En tu faz peregrina, hechizo más ideal que en el lindo madrigal de Gutiérrez de Cetina. Del cielo azul, la limpia transparencia siempre esté en el cristal de tu conciencia. Niña de la creencia blonda, por tu amor diera un sultán. ¿Cuántos diamantes tiene Golconda? Todas las umbras que trae el Corán. Si a concurso de estrellas un día convocar se le antoja al Señor, a tus ojos no habrá, vida mía, quien ose quitarles el premio de honor.
Multifacético eres, multicanto, multillanto, lleno de atardeceres. Quizás no tengas que dar más vueltas, así me quieres, así me tienes. Envuelta de impurezas, hace tiempo ya te diste cuenta que no soy una piedra hexagonal, más bien una roca más en el mar. Así tu cuerpo respira el sueño de una noche de verano. Y yo no sé si se trata del ballet de Silvio Rodríguez o Shakespeare, y no quiero saber si eres acerca de molinos, de caminos nos perdimos, no quiero saber. Si eres acerca de molinos, de caminos nos perdimos, no quiero saber. Rodeas el parque de mi casa y me dices gracias, no vuelvas a casa. Me quitas el broche del vestido, me queda mal, no hace frío. Así tu cuerpo respira el viento de la última noche de verano. Y yo no sé qué es lo que voy a hacer contigo, no sé qué voy a hacer. Y yo no sé qué es lo que voy a hacer contigo, no sé qué voy a hacer. Saco la copa de la victoria
a mi lado. Viento que va de dos. Viento que da calor. Cuando te veo, mi cuerpo se despoja de cualquier razón. Siempre te espero en el mismo lugar donde hay tanto por hacer. Mis ojos brillan, mis pies van hacia ti, mis labios silban una melodía sin querer, 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 sin querer. Fruta melosa de un mordisco te comí. Fruta melosa, dame un poco más de ti, por favor, por favor. Para pa pam, para pa pam, para pa pam, para pa pam pam pam, para pa pam, para pa pam, para pa pam, para pa pam 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 pam. Pa pam pa pam pa pam pa para pam 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 pa pam pa pam pa pam pa para pam 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 pam. Fuimos al alta mar, me costó dejar atrás la extraña sensación de tu ausencia. Es verdad, se fue papá y mamá, me convenció de que esto no es reflejo de mi infancia.
Aunque encuentres un lugar lejos de los dos, aunque en las nuevas fotos solo salgas vos, vas a encontrar algo cuando estés peinándote. Vas a sentir ese gusto extraño en el café, una puntada en el corazón que te va a extraer de la conversación. Es injusto, pero es así, te vas a acordar de mí. Aunque en tu círculo nadie sepa quién soy, aunque nadie te haga recordar en dónde estoy, sola en la oscuridad, sentada en un cine, aunque otra mano esté ahora acariciándote, tu cabeza se va a ir al hall, por la calle corriendo hacia el sol. No te fuiste, en verdad es así, te vas a acordar de mí. Aunque todos digan sos una nueva mujer, aunque hables de mí lejana como del ayer, algo cotidiano, algo en tu forma de hablar, siempre va a ser mío. Te llevaste y otro está intentando besarte esta vez. Vas a sonreír a tantos hombres, pero tus ojos hablan por ti, te vas a acordar de mí. Aunque fuiste vos la que apagaste la luz, aunque te hiciste la distraída en el bus, aunque no tengo respuesta a mis mensajes, aunque sé que estás en casa y no me atendes, aunque hablas mal de mí con los demás, es peor, no es odio, sé que te burlas. Tengo la esperanza de que es así, todavía pensas en mí. Necesito ocupar mi cabeza recordándonos, porque si no, ya no hay nada que hacer, sigo pensando en vos. Quería matarme, pero es muy tarde. Estoy más viva que nunca. No tengo tiempo ni para bañarme, aunque esas son excusas para bañarme contigo. Estoy sucia, pero de amor por ti, por ti, por ti, por ti. Me olvidaba que esta canción trata de mí. Siempre termino hablando de ti. Malos hábitos
más ansiedad. ¿Para qué alargar la situación una vez más? Si igual vamos a terminar en marzo. Si igual no me quieres El martes ordené mi cuarto, el lunes no pude comenzar, el corazón me dolía tanto, el miércoles me puse a dibujar, el jueves me fui a la playa, con Lía y mi tía a nadar, el miércoles estaba olvidando todo lo que me hiciste llorar, el sábado mi serotonina empezó a regularse y para el domingo ya estaba cantando la música de un señor que parece que habla pero no habla, está cantando, no habla, está cantando, está cantando, está cantando y sus canciones me recuerdan a situaciones que pasaron hace un año de tu mano, algún día de verano cuando el tiempo transcurría entre tu casa y la mía. Bueno, esperamos que hayan disfrutado no solamente de la conversación, sino también de la música de Cintia Miranda. Muchísimas gracias a nuestras ponentes del día de hoy, a Gabriela Ferrucci, Andrea Burga, Claudia Almeida y Avi Ardiles. De verdad fue una mesa de lujo, esperemos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, los esperamos el día de mañana, con una mesa igual de interesante. El tema de mañana es cómo contar el Perú fuera de Lima. Tendremos voces desde Cusco, Iquitos y Huancayo, y posteriormente un show de stand-up comedy a cargo de Brenda Zeta. Muchas gracias por acompañarnos durante todas estas jornadas. Este viernes termina el tercer encuentro de escritoras peruanas. Esperamos que haya un cuarto año, hay un cuarto encuentro de escritoras, y que ustedes también nos acompañen en él. Buenas noches, hasta mañana.